Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco José Pestana, yo soy profesor titular del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano de nuestra Universidad Nacional de Lanús. Y bueno, agradezco nuevamente la propuesta del equipo de la Secretaría Académica de permitirme transmitir algunos de los textos que he tenido oportunidad de releer durante la etapa de pandemia, es decir, de aislamiento social en estos años que tuvimos que atravesar. Esta vez, sin pecar de autorreferencialidad, voy a recomendar este libro. Se llama Proyecto Umbral, resignificar el pasado para conquistar el futuro. Este libro es un texto colectivo que fue guiado desde sus inicios por Gustavo Francisco Sirigliano, que fue un extraordinario filósofo y pedagogo argentino, a quien nosotros admiramos mucho y durante mucho tiempo, quien nos propuso, continuar un trabajo que él había realizado unos años antes. Yo acá tengo un ejemplar editado en el 2002, pero este texto es anterior, que fue un libro súper rupturista porque él planteaba una nueva periodización de la historia argentina. A nosotros desde chicos nos enseñaron que la periodicidad de la historia estaba dividida en edad. En la prehistoria, edad antigua, edad media, moderna y contemporánea, era una periodización que Europa se da a sí misma para explicarse a sí misma. Y Sirigliano nos decía y nos contaba que esa periodización, cuando uno intenta, aplicarla a nuestra realidad, nos genera grandes obstáculos para llegar a ella. Entonces, como otros autores, intentaron otra periodización. Esa periodización él escribe en este libro, Metodología de Proyecto País, donde dice que en realidad propone para abordar la historia argentina o el pasado argentino como una secuencia de proyectos. Aquí explica qué es proyecto, cuál es la diferencia con modelo, y a su criterio la historia argentina podría ser, periodizada en 7 proyectos. El proyecto de los habitantes de la Tierra, es decir, de las primeras civilizaciones que poblaron a nuestro país antes de la llegada de los europeos. La Argentina hispano-colonial, que es posterior a la expansión de Europa hacia América. La de las misiones jesuíticas, que es un proyecto, específico. El proyecto independentista, que tiene que ver, que comenzaría con los primeros indicios de rebelión contra el Imperio Español. El proyecto de los 80, que es el proyecto de los triunfadores de las guerras civiles. El proyecto de la justicia social, que es el proyecto que, se inicia con el primer peronismo. Y el proyecto de la sumisión incondicionada o antiproyecto, que es el proyecto que comienza en 1976 con la dictadura cívico-militar. Este libro, Metodología de Proyecto País, contiene además una serie de principios metodológicos relativamente formalizables que nos permiten analizar cada uno de los proyectos. Entonces, lo que nos propuso es utilizar esta metodología y profundizar en cada uno de los proyectos. Para eso contó, en primer lugar, con el apoyo de 2 organizaciones sindicales. El Sindicato de Docentes Privados, SADOP, ¿no?, y el Sindicato de Trabajadores de Edificios, SUTER. Ambos aportaron el financiamiento para realizar ese libro. El esquema del libro fue la guía, académica y espiritual de Gustavo Sirigliano, y después la colaboración de Horacio Guilini, que también es un dirigente sindical, pero aparte un intelectual de fuste, junto con Daniel Di Bartolo, que pertenecen también al sindicato de SADOP, y con la contribución de Víctor Santamaría por el SUTER. ¿Qué características especiales tiene este libro? Primero, la continuidad. Es continuidad de otro texto. Es decir, es una propuesta de Sirigliano que después
es ampliada, digamos, y desarrollada por un equipo de 7 profesores distribuidos de la siguiente manera. En el caso particular mío, me tocó analizar el proyecto de los primeros habitantes de la Tierra. Mario Casalla le tocó el proyecto hispano-criollo, hispano-colonial. A Catalina Pantuso, el de las misiones jesuíticas. Hugo Chumbita, la etapa independentista, que es independizar independizando. En el caso de Jorge Bolívar, el conocido proyecto de la generación del 80, que es un proyecto. El de Oscar Castellucci, que es el de la justicia social, primer peronismo. Y Armando Porati, que sería el último proyecto o antiproyecto de sumisión incondicionada al norte imperial. En primer lugar, quiero decir que este libro no es una compilación, sino que fue un trabajo colectivo dialógico que nos insumió más de 25 reuniones, porque cada uno de estos trabajos fue sometido al análisis de los demás autores y además de los organizadores del texto. O sea, que es un libro de carácter, como decía Cirigliano, dialógico. La historia debe ser una producción dialógica. En segundo lugar, una experiencia humanista quiere decir que nosotros tuvimos que entablar relaciones, algunos no nos conocíamos personalmente, humanas, que nos permitieron además seguir dialogando sobre los textos en otros ámbitos por fuera de las reuniones formales del texto. El caso particular mío, para que ustedes tengan en cuenta, solamente la producción de mi trabajo me sumió más o menos unos 2 años y medio, el libro más o menos unos 5 años, y además el sueño de muchos de nuestros maestros de que existiera una continuidad de sus trabajos. Es decir, que es un gran problema muchas veces de nuestra corriente, ¿no? Que se agota muchas veces en el autor. Jauretche, en Manual de Sociedad Argentina, propone seguir y por eso deja unas hojas en blanco para que sigan las onceras o sigan escribiéndose las onceras. Por otro lado, una profunda satisfacción el marco de la presentación, que fue increíble para nosotros. Nos citan digamos, al Teatro Cervantes y nos encontramos con un teatro repleto de gente y además con mucha gente afuera. Y es un libro además que tiene la particularidad que por la forma en que se distribuyó, cada viaje que nosotros hicimos nos mencionaban o nos citaban el proyecto Umbral. Es un proyecto que trascendió, sobre todo en el mundo extraacadémico, no en el mundo académico, que está muy acostumbrado a la vieja clasificación, ¿no? Que es un mundo que está no muy dispuesto a veces a aceptar otras miradas que no son las establecidas, las clásicas, digamos. Segundo, contar con el magisterio de Cirigliano, quien tuvo la oportunidad de tener la primera edición de este libro, o sea que él se despidió de este mundo, aunque está en otro seguramente, sabiendo que este grupo de hombres y mujeres continuamos con su trabajo, y el aporte obviamente del mundo sindical que a nosotros nos dio no solamente aportes desde el punto de vista histórico, epistemológico, sino también el aporte de un universo que a veces no es demasiado consultado en términos de su mirada sobre los procesos históricos, políticos y sociales de la Argentina en términos de una producción literaria. En síntesis, fue el proyecto más emocionante y más rupturista que tuve que atravesar, y aproveché justamente el tiempo de la pandemia para poder releer este y otros libros de Cirigliano y para recordar la importancia que nuestros autores tuvieron, no solamente en su época como influencia, sino de cara a un futuro, o un presente y un futuro de la Argentina que, digamos, en el cual estamos atravesando una crisis bastante profunda, y muchas de estas reflexiones pueden ser muy útiles. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad y les recuerdo, se llama Proyecto Umbral, resignificar el pasado para construir el futuro.